El cocodrilo que engañó a todos los cazadores, el tigre con 400 asesinatos y el lobo que aterrorizó a toda una ciudad. Estos animales fueron reales. En África viven grandes cocodrilos, y también Gustavo. Los habitantes locales en Burundi hablan del susurrando, como si pudiera escucharlos en cualquier momento. Dicen que mide más de 6 metros, pesa 1 tonelada y ha resistido más balas que algunos vehículos militares. No solo es enorme, sino también aterradoramente inteligente. Durante décadas, Gustavo reinó en los pantanos de Rufiji y en las costas del norte del lago Tanganica. La gente no nadaba allí, ni siquiera pescaba desde la orilla. Algunas aldeas llegaron a desaparecer por completo, porque cuando aparecía Gustavo, algo o alguien desaparecía con él. Algunos informes afirman que es responsable de la muerte de más de 300 personas. Esta cifra sigue siendo objeto de debate, pero incluso una pequeña parte de ella basta para considerarlo uno de los cocodrilos más peligrosos de toda la historia de la humanidad. Las víctimas solían aparecer con profundas marcas de mordidas, pero a muchas nunca se las encontró. Desaparecían botes, las huellas llevaban hasta la orilla del río. Y luego se perdían sin dejar rastro. La gente empezó a decir que no era simplemente un animal, sino un demonio. En los documentales, Gustavo parecía más un personaje de una película de monstruos que un depredador real. Y, sin embargo, cada fotograma de vídeo, cada entrevista con los aterrados habitantes contaba otra historia. Era las fauces de la jungla, gigantesco, sigiloso, e imposible de detener. Su cuerpo está cubierto de cicatrices, marcas de batallas con otros depredadores y de balas que rebotaron contra su piel, dura como una armadura. Una de sus características más distintivas es un gran bulto en el hocico y la ausencia de varios dientes. Estas características ayudaban a los expertos a identificarlo incluso con mala iluminación o dentro del agua. Hasta el día de hoy, nadie sabe si Gustavo sigue con vida. Actualmente tendría más de 70 años, lo cual es mucho incluso para un cocodrilo. Pero su nombre todavía provoca escalofríos en las comunidades a lo largo del lago Tanganica. La gente evita el agua, advierte a sus hijos que no se acerquen a las orillas, porque incluso si Gustavo ya no está, el miedo que dejó tras de sí sigue muy presente. Nunca lo capturaron. Vivió una vida salvaje, cazaba libremente y engañó a todos los que intentaron detenerlo. Si Gustavo reinaba en los ríos, la tigresa de Champawat dominaba las selvas y las aldeas. No solo la temían, era como un verdadero fantasma que atacaba a plena luz del día. Esta tigresa de Bengala se movía entre Nepal y el norte de la India como el viento, dejando tras de sí solo silencio y huellas ensangrentadas. Su historial, 436 personas. No es un mito, es una cifra confirmada y registrada en documentos oficiales. Y aún así, nadie pudo detenerla. Comenzó su ola de asesinatos en Nepal, donde los aterrados habitantes abandonaban aldeas enteras. El gobierno intentó rastrearla, pero sin éxito. Finalmente lograron empujarla hasta la frontera con la India, pero eso no la detuvo. Solo le dio más oportunidades. Se llevaba a personas de sus cabañas, de los caminos y de los campos. No temía a los humanos, los prefería como alimento. Ningún tigre había matado así antes, y eso era precisamente lo que la hacía tan impredecible. No atacaba por impulso, acechaba, esperaba, cazaba. Los habitantes de las aldeas vivían con un miedo constante. Las puertas se mantenían cerradas con pestillos y a los niños no se les permitía salir. Incluso el ejército evitaba enfrentarse a ella. Y fue necesario alguien especial para encargarse del asunto. Jim Corbett, un cazador experimentado que finalmente logró rastrearla. Pasó meses estudiando sus hábitos, analizando sus rutas, y cuando por fin se encontraron cara a cara, ella no tuvo miedo. Se lanzó al ataque. Corbett la abatió con un disparo certero. La autopsia reveló algo sorprendente. Tenía los dientes dañados y no podía cazar a sus presas habituales. Por eso había empezado a atacar a seres humanos. Su muerte puso fin a la pesadilla, pero la historia no desapareció. Se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso el depredador más majestuoso, cuando se ve desesperado, puede convertirse en un monstruo. A 1000 kilómetros de allí, en los bosques nevados de Hokkaido, la gente se enfrentó a su propio monstruo. En 1915, un enorme oso pardo descendió de las montañas hacia un pequeño asentamiento en Sankebetsu. Lo que ocurrió después fue aterrador. El oso atacó varias casas, rompía las puertas como si fueran de papel. Las personas dentro apenas tenían tiempo de reaccionar. La criatura no apareció solo una vez, seguía regresando una y otra vez durante varios días.
La mayoría de los ataques de animales son casos aislados, pero este oso volvía una y otra vez cazando a los supervivientes. No le asustaban el ruido, ni los humanos, ni siquiera el fuego. Parecía aprender con cada ataque. Se volvía más rápido, más audaz, más brutal. Familias enteras huían del pueblo, mientras los hombres armados con rifles montaban guardia en el borde del bosque, pero no era suficiente. Una de las partes más inquietantes, el oso siempre seguía los mismos senderos, se movía como un depredador entrenado, como si conociera el terreno mejor que nadie. Incluso hoy, una réplica exacta de la bestia se exhibe en un pequeño museo cercano a ese lugar. No está allí para glorificarla, sino como un recordatorio. La naturaleza no siempre permanece en segundo plano. A veces viene a nosotros y a veces adopta una forma. Así, de una forma para la que nadie estaba preparado, igual que ocurrió en Francia. Antes de que los hombres lobo aparecieran en las películas de terror, una criatura real aterrorizó el campo francés. A mediados del siglo XV, en una tranquila región rural llamada Gévaudan, algo comenzó a atacar a la gente. Y no se comportaba como un depredador común. Este monstruo se movía como un fantasma, atacaba a plena luz del día e ignoraba al ganado. Iba directo a por los humanos. Los testigos lo describían como una criatura enorme, con un pelaje rojizo, una larga cola y unos dientes aterradores. Algunos decían que se parecía a un lobo, pero mucho más grande. Otros aseguraban que era algo distinto, algo antinatural. En cuestión de meses, el miedo se extendió por todo el país. Los habitantes locales se armaron y Francia envió cazadores y unidades militares. Sin embargo, los ataques continuaron. En el transcurso de varios años, la bestia de Gévaudan fue acusada de más de 100 muertes. La gente empezó a susurrar que se trataba de un castigo divino. Otros creían que era un animal exótico que se había escapado, o algún experimento que salió mal. Algunos afirmaban que no era una sola bestia, sino varias. El rey de Francia envió a su mejor tirador, Jean Chastel. En 1767, Chastel disparó y mató a una criatura parecida a un lobo, que según los rumores era la bestia. Los ataques cesaron, pero los escépticos afirmaban que no se trataba del mismo animal responsable de todo aquel horror. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué era, quizás nunca lo sepamos. Quizás fue un lobo mutado, tal vez fue otra cosa. Pero lo cierto es que rondaba por Gévaudan como un personaje sacado de una película de terror. Si algún día Netflix decide llevar esta historia a la pantalla, no te sorprendas, el guión ya estaba escrito. Ahora viajemos al calor del verano de 1916, en la costa de Jersey. Las playas estaban llenas de gente y bajo las olas. Una pesadilla se acercaba a la orilla. En solo 12 días, una serie de ataques de tiburones sacudió Nueva Jersey como una escena sacada directamente de Tiburón, salvo por un detalle. Esto fue real, y ocurrió una década antes de que la película existiera. Todo comenzó en Beach Haven, donde un nadador desapareció en aguas poco profundas. Luego vino otro ataque en Spring Lake. El pánico se propagó rápidamente, pero lo que realmente dejó a todos en shock fue que el tiburón no se detuvo. Desde las playas se adentró en Matawan Creek, un estrecho y turbio canal a varios kilómetros del océano, y atacó a 3 personas en un solo día. Fue entonces cuando el miedo se transformó en una histeria total. La gente evitaba el agua, hombres armados se alineaban a lo largo de las orillas, y los periódicos de todo el país lo llamaron el terror del tiburón. Finalmente, un pescador local capturó en la bahía un tiburón blanco de 2,5 metros. En su estómago encontraron restos humanos. Muchos creyeron que era el mismo tiburón responsable de los ataques. Si fue la única, sigue siendo tema de debate hasta hoy, pero puso fin al horror. Aquellos ataques cambiaron por completo la percepción que la gente tenía sobre los tiburones. Hasta entonces, la mayoría pensaba que no eran peligrosos. Ese mito se desvaneció rápidamente. Incluso los científicos tuvieron que replantearse todo lo que creían saber sobre los tiburones y su comportamiento. Los ataques de 1916 inspiraron a Peter Benchley a escribir Tiburón, la novela que más tarde se convirtió en el éxito de taquilla de Spielberg y que hizo que toda una generación se lo pensara 2 veces antes de meterse al océano. Y aunque hoy en día la mayoría de los tiburones no representan una amenaza para los humanos, el recuerdo de aquellos 12 días aún flota como una sombra bajo las olas. Así que la próxima vez que pasees por una tranquila orilla, recuerda, a veces el peligro no ruge. A veces se desliza en silencio justo bajo tus pies. Pero seguimos adelante. En el tranquilo pueblo de Bunawan, en Filipinas, algo enorme llevaba tiempo oculto bajo las aguas turbias. La gente susurraba sobre ganado desaparecido y luego comenzaron a circular inquietantes rumores sobre un pescador que se había desvanecido.
Los habitantes del pueblo estaban asustados, y con razón. Algo poderoso estaba allí, y no solo vivía merodeaba cerca de los lugareños. Ese algo resultó ser Lolon, un cocodrilo marino tan enorme que batió todos los récords mundiales cuando finalmente lo capturaron. La báscula reveló la verdad, más de 6 metros de largo y un peso superior a los 1040 kilos. Era del tamaño de una pequeña lancha con unas mandíbulas lo bastante potentes como para aplastar cualquier cosa que se acercara demasiado. Capturarlo no fue fácil. Hicieron falta semanas de rastreo, decenas de personas y gruesos cables diseñados para sujetar camiones. Lo llamaron Lolon en honor a uno de los cazadores de cocodrilos locales que participó en la misión y que lamentablemente falleció antes de poder ver la captura. Se creía que Lolon estaba detrás de varios ataques en la zona, incluyendo la desaparición de una joven y de un pescador, aunque las cifras exactas nunca fueron confirmadas. Su tamaño por sí solo bastaba para explicar el miedo. Los habitantes del pueblo convirtieron a la enorme criatura en una atracción turística, construyendo recintos especiales e invitando al mundo entero a ver al monstruo que una vez reinó en su río. Pero el cautiverio no siempre le sienta bien a un gigante salvaje. Tan solo 2 años después de su captura, Lolon murió de neumonía y fallo orgánico. Su muerte desató un intenso debate. ¿Deberíamos siquiera capturar a criaturas como esta, o deberíamos dejarlas gobernar sus aguas en paz? Incluso hoy, la sola idea de Lolon deslizándose silenciosamente por el agua provoca escalofríos. Porque él fue la prueba de que algunos monstruos son reales. Y no viven en nuestra imaginación, sino en los ríos que no nos atrevemos a cruzar. Se veía majestuoso, elegante en el agua, el favorito del público. Pero detrás de la belleza en blanco y negro de Tilikum se escondía una historia mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Tilikum fue la orca más grande en cautiverio, con un peso de unos 5.400 kilos. Actuaba en el parque acuático Seoul, saltando por los aires y salpicando a las primeras filas. Los niños aplaudían, las familias se hacían fotos con el Tilikum, parecía nacido para el espectáculo. Pero fue arrancado de la naturaleza de las costas de Islandia, cuando aún era una cría. Y el encierro lo cambió para siempre. Con el tiempo su comportamiento empezó a cambiar. Un incidente sacudió al mundo y reveló una verdad que muchos antes no querían ver. Un documental levantó el velo sobre lo que realmente significa la vida en cautiverio para animales como Tilikum. Tanques diminutos, aislamiento, estrés constante. Las orcas son increíblemente sociales e inteligentes, pero si se las mantiene encerradas y privadas de su mundo natural, puede ocurrir algo impredecible. La historia de Tilikum lo cambió todo. La opinión pública comenzó a transformarse, las protestas crecieron y SeaWorld se enfrentó a demandas judiciales. Finalmente, el parque acabó por poner fin a los espectáculos con orcas. Para cuando Tilikum murió en 2017, ya se había convertido en un símbolo no solo del peligro, sino también del precio que supone tratar a los depredadores salvajes como si fueran artistas de circo. Su historia hizo que el mundo reflexionara sobre cómo tratamos a la naturaleza, y nos recordó que el océano no es un parque de juegos, sino un mundo con sus propias reglas que apenas alcanzamos a comprender. En 1898, ingenieros británicos estaban construyendo un puente ferroviario sobre el río Chavo, en lo que hoy es Kenia. Se suponía que sería un símbolo del progreso, una vía férrea que conectaría la costa con el interior del país. Pero en su lugar, se convirtió en un sendero de terror. Porque de entre la alta hierba africana surgieron 2 leones como el mundo nunca había visto. No rugían, no cazaban como los demás. Se deslizaban en silencio y por la noche se colaban en los campamentos de los trabajadores, sacaban a las personas de sus tiendas y desaparecían en la oscuridad. Los trabajadores huyeron y la construcción se detuvo. El Imperio Británico, conocido por su disciplina y orden, se encontró de repente a merced de 2 depredadores. Aquellos leones no eran comunes. Para empezar, no tenían melena, lo que los hacía aún más aterradores a la luz de la luna. Y no mataban por necesidad, cazaban con una inquietante determinación. Durante 9 meses, decenas de trabajadores desaparecieron. Algunos dicen que fueron 30, otros aseguran que más de 100. La cifra exacta sigue siendo motivo de debate, pero lo que no se discute es el miedo que provocaron. John Henry Patterson, el hombre responsable del ferrocarril, se lo tomó como algo personal. Durante semanas colocó trampas y pasó las noches sin dormir. Aquello se convirtió en un juego mortal. Finalmente, logró abatir a ambos leones después de varios intentos fallidos y de escapar por poco de uno de ellos. Cuando por fin los mató, sus cuerpos resultaron ser enormes y según los informes, sus estómagos estaban llenos de restos humanos. Más tarde, los leones fueron disecados y hoy se exhiben en museos de Chicago.
Al estar frente a ellos, cuesta imaginar que esas criaturas silenciosas e inmóviles una vez interrumpieron un ambicioso proyecto de expansión imperial. En los oscuros pantanos de Alabama y Florida vive una leyenda aterradora que se niega a morir. Su nombre, Dos Dedos, y si realmente tenía solo 2 dedos en una de sus patas, debido a una vieja trampa para osos que mutiló al caimán. Pero lo que realmente hizo famoso a Tom no fue su cojera. Las historias locales de los años 20 hablaban de un caimán tan grande, inteligente y agresivo que llegó a aterrorizar a pueblos enteros. Desaparecía el ganado y también los perros. Luego empezaron a desaparecer personas. En los pantanos se susurraba su nombre y se encontraban sus huellas junto al agua. Desaparecía antes de que nadie pudiera verlo con claridad. Y cuando alguien lograba divisarlo fugazmente, juraba que medía al menos 4 metros de largo, con ojos rojos y brillantes, y un aspecto aterrador. Los granjeros lo intentaron todo: rifles, trampas e incluso dinamita. Eso fue una auténtica operación militar. Un hombre supuestamente arrojó un barril lleno de dinamita en el estanque donde Tom había sido visto por última vez. La explosión lanzó lodo y peces por todas partes, pero Tom escapó ileso, sin un rasguño. Con el tiempo, Dos Dedos se convirtió en algo a medio camino entre el folclore y el miedo. Algunos decían que vivió durante décadas, apareciendo años después, a kilómetros de donde fue visto por primera vez. Otros creían que no se trataba de un solo caimán, sino de una sucesión de monstruos que mantenían viva la leyenda. Tom seguía siendo el principal fantasma del pantano. Lo sorprendente es que su historia no se cuenta con alegría ni entusiasmo. Los lugareños aún le temen. Escritores lo incluyeron en libros, apareció en artículos de prensa. No importa si fue un solo caimán o varios, Dos Dedos dejó una huella lo bastante grande como para sobrevivir durante todo un siglo. Algunos depredadores no esperan a que entres en su territorio, ellos vienen a ti. Y en el caso del leopardo de Rudraprayag, eso significaba colarse en plena noche en casas, templos e incluso pueblos llenos de gente y desaparecer junto con sus víctimas. Este letal leopardo atormentó la ciudad de Rudraprayag en el norte de la India durante casi 10 años. Los habitantes temían dormir, cerraban las puertas con todos los cerrojos, encendían hogueras que ardían toda la noche, pero nada parecía poder detenerlo. Se culpó al leopardo de 125 muertes, y no ocurrían en plena naturaleza ni en lo profundo de los bosques, sino dentro de las casas a veces, a solo unos pasos de donde dormían sus familias. Ningún animal había atacado así antes, era valiente, calculador y extraordinariamente paciente. Evitaba las trampas y sabía exactamente cuándo atacar. Algunos incluso decían que había desarrollado gusto por la carne humana después de hurgar entre los restos durante una epidemia, cuando no siempre era posible enterrar los cuerpos adecuadamente. El gobierno británico finalmente recurrió a Jim Corbett, el cazador que había detenido a la tigresa de Champawat. Incluso él admitió que este leopardo estaba en otro nivel. Le llevó 2 años rastrear y abatir a la bestia. En 1926, cuando por fin fue abatido, el leopardo se había convertido en una sombra viviente. Cada rama rota o crujido hacía que la gente saliera corriendo. Cuando lo mataron, parecía un leopardo cualquiera, pero para los habitantes de Rudraprayag, esa criatura era mucho más que un simple animal. Era un símbolo del terror, y su historia se convirtió en una advertencia para toda la región. Los depredadores más gráciles pueden transformarse en algo mucho más aterrador cuando son dominados por la desesperación. En las colinas de Nilgiri, en el sur de la India, se encuentran plantaciones de té, densos bosques y profundos desfiladeros. También es hogar de tigres. La mayoría de ellos se mantienen alejados, evitando a los humanos a toda costa. Pero en los años 50 del siglo pasado, la situación era distinta. Allí vivía una joven tigresa que comenzó a cazar personas cerca de los bosques de Sigur, y rápidamente se ganó la reputación de ser una de las felinas más letales de la región. No se escondía, sino observaba. Los habitantes del pueblo contaban que la habían visto justo detrás de la línea de árboles, inmóvil como una estatua esperando. En cuestión de semanas se la culpó de varias muertes. Lo que la hacía especialmente peligrosa era su calma. No había ataques frenéticos ni caos. Los ataques seguían siempre un mismo patrón. Alguien salía de casa a buscar leña o a revisar el ganado y luego nunca regresaba. Los equipos de búsqueda no encontraban rastros, ni huellas arrastradas, ni marcas de patas. Incluso los rastreadores más experimentados empezaron a dudar. La caza fue dirigida por Kenneth Anderson, uno de los cazadores y escritores más famosos de la India. Más tarde, en sus obras, describiría a la tigresa como una figura poderosa, pero trágica. En algún momento había resultado herida y ya no podía cazar a sus presas naturales. Esa lesión la empujó hacia los humanos.
Es una característica común entre los tigres que se convierten en devoradores de hombres. No son asesinos de humanos por naturaleza, sino que las circunstancias los obligan. Anderson la rastreó tras varios días de seguir sus huellas por un terreno peligroso. No fue una caza limpia. Fue un final arduamente conseguido para un capítulo que había paralizado a toda una región. A principios del siglo XX, otra sombra se deslizaba por los bosques del norte de la India, esta vez con el cuerpo ágil y los pasos silenciosos de un leopardo. El leopardo de Panar, conocido por los lugareños como Lari, se convirtió en uno de los leopardos más letales jamás registrados en la historia. Se le atribuye la muerte de más de 400 personas. La mayoría de los devoradores de hombres matan a unas cuantas víctimas y luego desaparecen o son capturados. Pero Lari permaneció cerca durante años. Al igual que el leopardo de Rudraprayag, no esperaba en lo profundo de la selva, se acercaba, se adentraba en pueblos y aldeas, y en ocasiones sacaba a sus víctimas de sus propias casas. Arrastraba a sus víctimas desde los umbrales abiertos de las puertas. La gente comenzó a ver el bosque como un lugar maldito. Evitaban los senderos, construyeron cercas más resistentes, pero nada funcionaba. La causa probablemente fue una combinación de trauma y oportunidad. Los expertos creen que Lari pudo haberse volcado hacia los humanos tras una herida, o después de descubrir lo fácil que era cazarnos. En aquel periodo, las enfermedades generalizadas y el hambre alteraron profundamente el equilibrio de la vida salvaje, y las presas se volvieron escasas. Ese desequilibrio dio a los depredadores una razón para cambiar su enfoque. Y una vez más, intervino Jim Corbett. Tras varios días rastreando al animal y entrevistando a los aterrados habitantes locales, Corbett acabó por abatir a uno de los leopardos más peligrosos que haya existido. En sus obras posteriores, Corbett no describía a Lari como una encarnación del mal, sino como una víctima de un ecosistema devastado. Aún así, las cifras son abrumadoras. Cientos de vidas perdidas, comunidades transformadas para siempre y todo por un solo animal. Un legado que aún habita en los bosques brumosos del norte de la India. Los lobos normalmente no atacan a los humanos. Son cautelosos, escurridizos y rara vez se acercan a las personas. Pero una vez en los tranquilos bosques invernales de Suecia, un lobo solitario cambió por completo las reglas del juego, sorprendiendo a todos. Literalmente convirtió una aldea pacífica en un lugar de miedo constante. Entre diciembre del año 820 y marzo del 821, causó un caos que quedó registrado en la historia de la región sueca de Gisinge. Este animal atacó a más de 30 personas y acabó con la vida de 12 de ellas. Fue uno de los ataques de lobos más letales jamás registrados. Registrado en Europa y nadie lo vio venir. Este lobo no se comportaba como los demás. No merodeaba por los bordes de las granjas ni robaba ganado. Se adentraba directamente en territorio humano, por los caminos, los patios e incluso cerca de las puertas principales. Los habitantes estaban atónitos. No se enfrentaban a una manada, sino a un único depredador decidido. La causa de su comportamiento era tan escalofriante como los propios ataques. Los registros indican que este lobo pasó parte de su vida en cautiverio, probablemente como parte de un fallido intento de domesticar animales salvajes. Una vez que escapó, dejó de temer a los humanos. Para él, las personas no eran una amenaza, eran presas. El pánico se apoderó de las zonas rurales, las autoridades llamaron a cazadores y se organizaron esfuerzos masivos de búsqueda. Los ataques continuaron hasta que finalmente lograron rastrear y abatir al lobo. Pero el daño ya estaba hecho, y como dicen en Gisinge, nunca volverá a ser lo mismo. Se llamaba Topsy, y su historia es tanto legendaria como trágica. Era una elefanta asiática que pasó la mayor parte de su vida actuando en circos. Fue maltratada, incomprendida y llevada al límite. A principios del siglo XX, Topsy apareció en los titulares no por una actuación, sino por cómo terminó su historia. Topsy se hizo conocida por su agresividad. Pero si se mira más de cerca, la verdadera imagen se vuelve más clara. Los entrenadores la maltrataban y la obligaban a realizar trucos en entornos caóticos y llenos de estrés. Un día, finalmente perdió el control, después de haber sido provocada una vez más. Su destino quedó sellado no porque fuera salvaje, sino porque se resistió. Sus dueños querían deshacerse de ella, pero en lugar de hacerlo en silencio, organizaron un espectáculo. Prepararon una ejecución pública en Coney Island, y para hacerlo aún más impactante, eligieron la electricidad. La grabación aún existe, y es difícil de ver. Un enorme animal que una vez fue todo fuerza y espíritu, derribado no por la naturaleza, sino por el ser humano. La historia de Topsy no trata sobre maldad o agresión, trata sobre consecuencias.
sobre lo que ocurre cuando se arranca a los animales salvajes de su mundo y se los arroja a uno en el que nunca debieron vivir. Hoy se la recuerda como un símbolo de advertencia contra la explotación animal, una dolorosa página en la larga y compleja historia de la relación entre el ser humano y los animales. Hemos visto cocodrilos demasiado inteligentes para caer en trampas, tigres que se acercan sin hacer ruido, y tiburones que cambiaron para siempre la vida en la playa. Pero a veces el animal más peligroso no es el que caza en la naturaleza, sino el que ha ido demasiado lejos. Estas criaturas no fueron villanas, fueron supervivientes. Sus historias nos recuerdan que incluso en los rincones más salvajes del planeta, la naturaleza no olvida nada. Y con esto terminamos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué animal te dio más miedo? Mira los otros vídeos y gracias por vernos.